Buenas tardes. El día de hoy, asesorada por el doctor Ricardo Pinales Basso, abordaremos el tema de hemorragias intracraneales. Mi nombre es Estefanía Brosi, soy residente de segundo año de la especialidad de Radiología e Imagen del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica. ¿Ok? Este es el contenido que estaremos abarcando durante la sesión de hoy. Un poco sobre epidemiología, sobre la presentación clínica, los distintos estudios de imagen que tenemos y algunas de las etiologías en las que debemos pensar cuando un paciente presenta hemorragia intracraneal. Ok, para comenzar es necesario que definamos el concepto de hemorragia intracraneal. Este es un inicio abrupto, no traumático, esto es muy importante, de cefalea severa con alteración del estado de alerta o con un déficit neurológico, el cual va a estar asociado a una colección de sangre, la cual podemos ver por un estudio de neuroimagen o en una autopsia realizada por un motivo no traumático. Platicando un poco de la epidemiología, sabemos que las hemorragias intracraneales representan del 10 al 15% de los CVCs. Sin embargo, la tasa de mortalidad es muy alta, de hasta el 60%, por lo que es la forma más mortal de eventos cerebrovasculares. El resultado, como ya dije, puede ser la mortalidad o también un estado de dependencia funcional en más del 70% de los pacientes que lleguen a tener un evento de este tipo. A manera general, suele ser más frecuente en pacientes del sexo masculino y la incidencia, como la diapositiva lo indica, suele ser de entre 10 a 30 de cada 10,000 personas. Ok, factores de riesgo tenemos para la vida. Sin embargo, hablando de edad, entre mayores sean los pacientes, mayor es el riesgo de que puedan presentar una hemorragia intracraneal. La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable número 1. El consumo de drogas, como son la cocaína, las anfetaminas, por el efecto de vasoconstricción que ocasionan, también constituyen un factor de riesgo para esto. También más adelante estaremos hablando un poco de las malformaciones cerebrovasculares, de los aneurismas, también el consumo de anticoagulantes, trombolíticos, antiplaquetarios, el hecho de que un paciente haya tenido un EBC previo. Contrario a como pensaríamos que la hipercolesterolemia es la que nos ocasiona un factor de riesgo, aquí es la hipocolesterolemia. ¿Por qué motivo? Porque podemos ver disminución en la agregación plaquetaria, con un aumento de la fragilidad de la vasculatura cerebral y podemos tener también tabaquismo y alcoholismo, nunca dejarlos de lado. También es importante saber que desde un bebito recién nacido pretérmino hasta el paciente de adulto en edad mayor puede tener una hemorragia intracraneal. Las etiologías pueden ser diferentes. Por ejemplo, en un recién nacido pretérmino, podemos ver que la causa más frecuente es la hemorragia de la matriz germinal, como ya hemos hablado en clases previas. En un recién nacido a término o en pacientes pediátricos, podemos ver trombosis venosa del seno dural. Conforme van creciendo estos pacientes, podemos observar que ellos pueden presentar alguna malformación cerebrovascular, que las podemos detectar en pacientes pediátricos pues tardíos o en adultos jóvenes. En adultos jóvenes también hay que considerar, cuando tenemos una hemorragia parenquimatosa, el uso de las drogas que ya les había mencionado previamente. Y en adultos de mediana y de la tercera edad podemos considerar a la hipertensión arterial como causa más frecuente. No olvidar que también la presencia de procesos neoformativos o metástasis pueden llegar a sangrar. Esta tablita la realicé para demostrar simplemente que de acuerdo a la localización del sangrado es la presentación clínica que vamos a tener. La verdad, si ahorita nos ponemos a hablar de cada localización, las arterias afectadas, la presentación clínica, me aviento otra clase, pero pues sí está bien que nosotros la tengamos para que de acuerdo, cuando el médico tratante nos mencione la sintomatología del paciente, poder sospechar en qué localización pudiera llegar a estar la alteración. Bueno, me gustaría preguntarles a los residentes de primer año,
Si tenemos un paciente con un deterioro neurológico y la sospecha es un EBC, así a secas, ¿qué estudio de imagen haríamos de primera elección? Ok, Melissa, ¿por qué motivo le haríamos un TAC de cráneo simple? Ok, ¿se escucha o pasamos micrófono? Muy bien, excelente. Bueno, de acuerdo al Colegio Americano de Radiología, el primer estudio de imagen que debemos realizar en un paciente que presenta un deterioro neurológico o progresión de su estado alterado, debemos realizar un TAC de cráneo simple. Con este es un... ¿Perdón? Ok. Con este estudio vamos a descartar una hemorragia intracraneal y tiene una alta sensibilidad para descartar el sangrado de hasta el 100%. ¿Ok? Hay que recordar también que existen casos especiales donde me gustaría preguntar antes, ¿cómo veríamos la sangre en un TAC de cráneo, en un paciente pues sin alteraciones? ¿Ok? La veríamos con una hiperdensidad. ¿Un aproximado de unidades Hounsfield, Pablo? La literatura nos menciona un aproximado de entre 60 y 80 unidades Hounsfield, que es el aspecto que nos da hiperdenso cuando nosotros estamos buscando en un TAC de cráneo. Debemos considerar también que no en el 100% de los pacientes lo vamos a ver así. Hay pacientes que tienen trastornos de la coagulación o anemia donde no vamos a observar con esa hiperdensidad característica la sangre. Podemos verla isodensa o hipodensa en su defecto. También, pues como más adelante vamos a hablar en la evolución de la hemorragia, podemos verla de diferentes densidades. Ya que tenemos probado por una tomografía que tenemos una hemorragia intracraneal, el siguiente estudio a realizar pudiera ser la resonancia magnética con o sin contraste. Esto nos va a dar un mayor detalle anatómico y asimismo, si tenemos una sospecha biológica, podríamos llegar a solicitarlo. Ejemplo, las malformaciones cerebrovasculares, donde podríamos considerar utilizar una resonancia magnética de cerebro contrastada. Como ya les mencionaba, ¿alcanzamos a ver puntero? No, ¿verdad? Gracias. Como les mencionaba, podemos ver una masa hiperdensa en la tomografía, la cual no va a presentar realce posterior a la administración del medio de contraste. Cuando estamos hablando de una hemorragia intracraneal parenquimatosa, es necesario que siempre en nuestro reporte incluyamos varias cosas. Estas de cajón, la localización, porque muchas de las etiologías nos ayuda mucho el saber dónde está ubicado este sangrado para poder determinar el probable origen. La evolución. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero por tomografía en los estados más próximos, en los estados agudos, lo vamos a ver hiperdenso. Conforme vamos avanzando a un estadio subagudo y posteriormente crónico, la sangre se va viendo isodensa, posteriormente hipodensa. El tamaño también es importante, ya que muchas veces estos hematomas pueden llegar a crecer, pueden quedarse igual, pueden provocar un deterioro neurológico en el paciente. La extensión ventricular, es frecuente que estos presenten una extensión hacia el mismo sistema ventricular. Importante describir supra e infratentorial. Podemos también tener el edema perilesional, que en la tomografía se va a ver como si fuera un halo hipodenso alrededor de la zona de sangrado. Y también podemos ver efecto de masa. ¿Qué puede ser esto? Es ver cómo existe desviación de la línea media hacia contralateral. Podemos ver compresión de estructuras adyacentes. Como les decía, decir el tamaño y el volumen de un hematoma es muy importante, ya que este es un predictor importante de mortalidad y de la capacidad funcional del paciente. Una de las maneras de medirlo es midiendo el diámetro máximo de la lesión y poniendo una línea perpendicular a la
línea que denominamos como línea A. Entonces, después de esto, vamos a ver el número de cortes donde podemos observar esta hemorragia y vamos a hacer una multiplicación del diámetro máximo por el diámetro que obtuvimos perpendicular al diámetro máximo por el número de cortes que vimos en centímetros dividido entre 2. Es importante considerar que esta medida, este cálculo, nos puede llegar a fallar en pacientes donde sus hematomas son de morfología irregular. Otro signo importante es el signo de la mancha, o spot sign. La expansión del hematoma es una causa muy frecuente del deterioro neurológico y este signo nos ayuda a predecir la expansión del mismo. Nos va a ayudar, además de ver esta expansión, el resultado nos ayuda a asociarlo con un resultado funcional deficiente y en pacientes que se someten a a un drenaje de esta lesión, puede tener mayor volumen residual. ¿Qué pasa con este signo? Bueno, nosotros tenemos primero, en este ejemplo, una tomografía axial computarizada sin contraste, donde podemos observar su respectivo hematoma en la cápsula interna y en el putamen del lado izquierdo. Posterior a esto, vemos esta zona hipodensa irregular con pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca, la cual fue compatible con un infarto en este caso. Posterior a esto, se realiza una angiotomografía, que es donde vamos a observar este signo. ¿Cómo lo vamos a ver? Como su nombre lo indica, como una mancha muy sutil, hiperdensa, posterior a la administración del medio de contraste. ¿Esto qué significa? Significa la extravasación del mismo medio. Y este signo constituye el spot sign o signo de la mancha. Como decíamos previamente, un día después se le realiza una nueva tomografía de control y vemos que aumentó de volumen esta lesión que ya habíamos visto previamente. Ok, hablando de la... de la epidemiología. Ok. Voy a pasar ahorita a la estadificación de la hematoma, cómo se ven los agudos crónicos, Excelente. Sí, en general, la pregunta que interesa muy bien, o sea, el primer estudio que se debe hacer es tomografía para descartar igual. Ya hemos visto desde la clase pasada en la clase de evento isquémico, que puede tratar completamente el tratamiento isquémico es hemorrágico. Hablando de la parte hemorrágica, como la diapositiva, la primera parte, bueno, el 90% en general, pues obviamente va a ser una hemorragia primaria que se considera la sustancia amiloide y la hipertensiva. Pero esa la vemos frecuentemente, obviamente, en personas de edad adulta. En personas más jóvenes, ahí es donde viene la importancia de descartar posibles malformaciones, etiologías vasculares, tumorales, vasculitis, etc. Lo ideal, después de que porque está sospechando que sea una etiología no primaria, no hipertensión crónica y no hepatopatía amiloide en paciente joven, que ahí está la parte de malformaciones vasculares tiene un porcentaje mucho mayor de etiología. El 60%, ahí sería hacer una angiotomografía. Ahí vamos a poder ver las principales causas de malformaciones vasculares, como cuáles, cuál sería en un paciente joven una causa de malformación o etiología vascular en pacientes jóvenes concentrado en ¿ahorita que no escuchamos? ¿Perdón? Un lupus, bueno, sí, pero antes la principal, el paciente joven que llega concentrado de 40 años o menos, que llega con un hematoma parenquimatoso, que es la otra cosa más frecuente que pudo haber sido la causa del sangrado, aparte de una vasculitis. O lupus, que es una causa, pero yo le dejaría mucho más abajo en los principales diagnósticos diferenciales. Mario. Un aneurisma, eso sube también. Otra de aneurisma, que la parte de la aneurisma principalmente da hemorragia subaracnoidea, no tanto intraparenquimatosa. Cuando es muy grande, cuando está muy periférica, cuando está comunicante anterior, rompe ahí la lámina terminal anterior, bueno, sí puede haber intraventricular, intraparenquimatoso, y lo logramos saber muchas veces en los pacientes del hospital, pero intraparenquimatosa otra, la malformación exactamente, la malformación arteriovenosa.
Y todo eso lo vamos a poder descartar con la tomografía. Entonces, en una tomografía vamos a valorar todo eso. Lógicamente, por cuestiones de contraste, la parte administrativa, a veces aquí en el hospital es muy difícil hacer la parte que veamos el hematoma y después ver la zona de contraste. Plus, la parte contrastada, una tomografía, pues te va a dar también el signo del spot size para ver. Es que es mortalidad, no es mortalidad, sino nos va a decir crecimiento del hematoma en las siguientes horas. Hay por ahí un índice, dependiendo si tenemos un signo, dos signos dentro del mismo hematoma, las unidades Hodgkin dentro del signo, qué tan heterogéneo es el hematoma, nos va diciendo más o menos el porcentaje de mortalidad y que esperamos que pueda haber algo expansivo. Pero en general, volviendo al estudio, nosotros en la práctica que ustedes tienen aquí en la parte de la guardia, ustedes ven paciente joven, 40 años, 35 años, un hematoma, o ven, prácticamente nosotros tenemos el estudio simple. Aquí va la siguiente pregunta: ¿qué características de un hematoma, aunque lo tengas simple, aunque no tengas un estudio de la tomografía o un estudio contrastado para descartar algo vascular, qué características de la imagen te pueden hacer sospechar que subyacente a ese hematoma hay una etiología vascular? Decía a Carla ya, pero no te contestando localización, sí, exactamente. ¿Qué otra cosa? La típica hipertensión pues va a ser ganglios basales, tálamo, el tallo, hemisferio cerebeloso, pero aparte de localización, ¿qué otra característica que te digas? Este hematoma está rarito, de no ser que no es el típico hipertensivo, algo me hace sospechar que puede haber algo ahí subyacente. Te repito, aún cuando el estudio tenemos un estudio simple, no tenemos contraste. Pero no lo veo. Ay. Exacto, que es una edema desproporcional para el hematoma, es debe hacer sospechar, o sea, es un hematoma, es una edema muy importante, algo está pasando ahí, puede ser una lesión tumoral, puede ser otra cosa, esa es exactamente otra característica. Y es calcificación, exactamente, una área muy frecuente que calcifica. Si ves un estudio simple y ves calcificaciones gruesas, ya te va orientando. Otra más, digo, cuatro vale, pero otra más que me diga. Puede ir más o menos con lo mismo, puede ser a veces las MAP, puede ser las fístulas, otra cosa puedes ver desde el estudio simple. La moderación no le damos que también la densidad de lo que puedes ver venas globosas desde el simple, de las venas globosas, de las venas hiperdensas, todas estas venas hiperdensas, canales vasculares, calcificación del hematoma, que sea muy heterogéneo el hematoma o que haya una cantidad de venas desproporcional para el hematoma que estamos viendo. Todo esto nos debe hacer sospechar que subyacentemente puede haber una etiología vascular y necesariamente en un segundo tiempo necesitamos hacerle una angiotomía. Muchas gracias. Vamos a continuar. Respecto a la evolución de la hemorragia intracraneal, cada estadio tiene diferentes características y diferentes factores clave. La estructura, tres de ellos son la estructura del coágulo, la integridad de los glóbulos rojos y el estado de oxigenación de la hemoglobina. Vamos a clasificarlos por temporalidad, que podemos ver que el estadio hiperagudo es menor a 24 horas. El estadio agudo abarca de 1 a 3 días. El subagudo lo dividimos en temprano y en tardío, donde el temprano es mayor de 3 días, pero menor de 1 semana. Y en el subagudo tardío, de acuerdo a los componentes, puede durar desde 1 semana hasta varios meses. Y en el crónico también, o sea, es muy variable, lo podemos considerar desde 14 días hasta meses, años, ¿ok? Los componentes que van a ser predominantes los voy a ir mencionando conforme vayamos avanzando.
Esta es una tabla que tomé de Losborn, donde para R1, R2, que vamos empezando a familiarizarnos con la resonancia y con la tomografía de cráneo, nos facilita mucho la vida en cuestión de saber clasificar a los diferentes hematomas de acuerdo a su estadio. ¿Ok? Igual la pueden tomar o si gustan al rato se las envío. Ok. Hablando del estadio hiperagudo, de inicio, podríamos en la tomografía de cráneo no ver nada. Posteriormente, conforme vaya avanzando el sangrado, es donde va a adquirir su densidad clásica hiperdensa, que como ya mencionaban muy bien mis compañeros, entre 60 a 80 unidades Hounsfield. En la resonancia principalmente va a depender del contenido de agua. Es por eso que podemos ver en el T1 una densidad isointensa, mientras que en el T2, como es agua, podemos ver cómo se ve más hiperintenso. También es importante considerar aquí que en el hiperagudo va a presentar restricción a la técnica de difusión. En el estadio agudo, tenemos aquí el ejemplo de un masculino de 80 años con debilidad en miembro superior derecho. Es importante recordar que en el T1 vamos a ver la intensidad de una señal baja a una señal intermedia. Conforme el coágulo se va retrayendo, va a ir predominando la desoxihemoglobina intracelular, lo cual va a provocar que se vea hipointenso en el T2. Va a haber también un aumento del edema adyacente, entonces aquí ya podríamos estar hablando de un estadio agudo. Y en las secuencias de gradiente de eco o en SWAN podríamos ver un aumento del famoso blooming, un aumento de la susceptibilidad magnética. A continuación, hablando del estadio subagudo temprano, vamos a ver que la densidad del hematoma va a ir disminuyendo con el tiempo, por lo cual lo podemos ver en una tomografía como isodenso o algo muy complicado de identificar. En este caso, que es de nuestro centro, pues la verdad difícilmente podríamos ubicar un hematoma. Sin embargo, a este paciente se le solicita la resonancia magnética y la metahemoglobina intracelular va a predominar alrededor de la periferia del núcleo del hematoma. En el T1 vamos a ver la metahemoglobina como una hiperintensidad, mientras que en el T2 lo vamos a ver muy hipointenso debido a que la metahemoglobina intracelular no es tan móvil. ¿Ok? Vemos también en las secuencias de ecogradiente cómo aumenta esta susceptibilidad magnética y de hecho tiene un aspecto muy hipointenso, se va a ver así como negro, básicamente. Hablando ya de un estadio subagudo tardío, la metahemoglobina intracelular ahora va a ser extracelular. Entonces, vamos a seguir viendo cómo en las tomografías se observa ya de isodenso, vamos a pasar ahora a una hipodensidad. Y en cuanto a la resonancia magnética, podemos ver el famoso bright o hiper, tanto en T1 como en T2. Vamos a ver hiperintensidad. Esto nos puede estar hablando de una hemorragia parenquimatosa en estadio subagudo tardío. También podemos ver el aumento de la susceptibilidad magnética variable, en este caso pues lo vemos así como en la periferia del coágulo, y en cuanto a la difusión puede ser variable, pudiera o no presentar la restricción. Ahora, hablando también de un estadio crónico, recordar que lo que predomina son la ferritina intracelular y la hemosiderina. ¿Cómo vamos a ver estas en una resonancia magnética? Las vamos a ver tanto hipointensas en T1 como en el T2. Esto pues va a perdurar meses, años. Y yéndonos a una secuencia, a una técnica de SWAN o de ecogradiente, también podemos ver cómo puede haber aumentos de la susceptibilidad variables. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferentes etiologías a manera general, nada más los pitfalls para poderlo mínimo sospechar.
Vamos a empezar con un hematoma parenquimatoso de origen hipertensivo. Este va a representar del 10 al 15% de los strokes y también del 40 al 50% de las hemorragias en pacientes de la tercera edad. Su etiología. La aterosclerosis va a condicionar un debilitamiento de los mismos vasos, de los cuales, por ejemplo, en las arterias más frecuentemente afectadas, que son las ventículas estriadas, va a formar unos pseudoneurismas. Estos van a recibir el nombre de pseudoneurismas de Charcot-Bouchard, o también hay quien le llama globos sangrantes. Se cree también dentro de la etiología que la ruptura de estos pseudoneurismas es la que provoca la mayoría de los sangrados hipertensivos. Las localizaciones más frecuentes son putamen, cápsula externa, en tálamo, menos frecuente, pero que también podemos sospechar en el puente y en el cerebelo. La presentación. Vamos a encontrarnos con un paciente que tenga como antecedente hipertensión arterial o muchas veces no la tienen diagnosticada y al momento de que ingresan con nosotros a la exploración física presentan cifras altas de presión arterial. Pueden tener también déficits sensitivos motores o alteración del estado de alerta. Aquí, súper importante, como ya les mencionaba, la localización. Esto con el antecedente nos va a hacer sospechar de que estamos hablando de un hematoma parenquimatoso de origen hipertensivo. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen hiperdensa en putamen en la cápsula externa o en el tálamo, la cual no va a realzar con la administración del medio de contraste. Es frecuente en este tipo de pacientes que lleguen a presentar hemorragia intraventricular. En la resonancia magnética es básicamente lo mismo con lo que ya les expliqué de los estadios en la evolución. La localización, el antecedente, nos van a ayudar a demostrar. Aquí nos ayuda mucho la secuencia de Swan o de eco gradiente, ya que podemos llegar a ver múltiples imágenes puntiformes con aumento de la susceptibilidad magnética, especialmente en núcleos basales, en cerebelo, que nos hacen sospechar esta etiología. Platicando un poco sobre la angiopatía amiloide, su etiología se basa en el depósito de beta-amiloide entre la media y la apenticia de los vasos. Esto va a provocar una pérdida de las células musculares lisas, así como microneurismas, una inflamación crónica, posterior necrosis, con esto la ruptura de los mismos. La localización más frecuente es a nivel de los lóbulos temporal y occipital. Este también, como tip, respeta la sustancia blanca y al tallo. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos ver a un paciente de la tercera edad, el cual presenta demencia, o que pudiera estar también asintomático, solamente la demencia, o podríamos tener también pacientes con cefalea, con crisis convulsivas o con alteración del estado de alerta. Ok, para la angiopatía amiloide existen estos criterios modificados de Boston, donde nosotros como radiólogos tenemos importante participación, ya que estos criterios detectan angiopatía amiloide cerebral y utilizan tanto criterios clínicos, de patología y de imagen. Nosotros, al dar el diagnóstico de múltiples hemorragias localizadas de manera lobar, cortical o en la cortical y la subcortical, podemos apoyar la sospecha y llegar a diagnosticar hasta un probable fenómeno de angiopatía amiloide cerebral. Claro que con la edad mayor a los 55 años y pues la ausencia por descarte de otras causas de hemorragia, que eso también es muy importante. Bueno, ¿cómo podríamos llegar a verlo? En la tomografía podemos ver pues uno o más hematomas en diferentes estadios de evolución. Algunos de ellos pues clínicamente nos refieren que tienen una cefalea en trueno. También por la tomografía podemos observar hemorragia subaracnoidea en el vértex. Por ejemplo, este es un paciente masculino, 67 años, quien refiere que hace 10 años tuvo un hematoma parenquimatoso en región temporal izquierda. Viene con nosotros, bueno, viene a la institución porque presenta cefalea de 2 semanas de evolución. Y al hacerle la tomografía podemos ver 2 hematomas parenquimatosos en la región frontal
y frontoparietal del lado izquierdo con edema adyacente asociado a hemorragia subaracnoidea del vértex. Se le hace una técnica de volume rendering con una angiotomografía donde vemos que la vasculatura está conservada. Recordar también que para la angiopatía amiloide el estudio más sensible es la resonancia magnética, donde podemos ver múltiples aumentos de la susceptibilidad magnética asociados pues a hematomas parenquimatosos, donde podríamos tener la sospecha ya con la localización de una angiopatía amiloide. Ahora sí, entrando un poco en las malformaciones cerebrovasculares, estas constituyen también una causa importante de hemorragia intracraneal, sobre todo en pacientes más jóvenes. Básicamente, pueden surgir de cualquier segmento funcional, desde una arteria, una arteriola, una vénula o una vena. Ok, los aneurismas, como ya estábamos mencionando hace rato, su ruptura constituye una causa frecuente de hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, también pueden provocar una hemorragia parenquimatosa, dependiendo ya de lo que estábamos comentando, de la localización. Factores de riesgo, se presenta más frecuentemente en pacientes femeninos, una edad intermedia, el consumo de alcohol, de tabaco es muy frecuente y también tenemos que considerar la clínica. Un paciente previamente sano que no tiene pues algún antecedente de relevancia, llegan diciéndonos que refieren una cefalea de inicio súbito, de las peores de su vida. Entonces aquí pues debemos hacerle ya después de la tomografía, como el doctor lo indicaba, hacerle una angiotomografía de cráneo. Al tomar la tomografía de cráneo simple, podemos localizar hemorragia subaracnoidea de distribución variable. Esto de acuerdo a dónde se pudiera encontrar el supuesto aneurisma que presentó ruptura. Por ejemplo, si tenemos un aneurisma de la arteria comunicante anterior, podríamos ver esta hemorragia hasta la cisura interhemisférica. Si lo vemos un poco más hacia la arteria cerebral media, podríamos estar sospechando a lo mejor de una hemorragia subaracnoidea localizada en la cisura de Silvio, o si vemos una en la comunicante posterior, podríamos estar hablando de las cisternas supracelares. Entonces, pues hay que considerarlo también. Recordar también que los sitios más frecuentes de los aneurismas son en la arteria comunicante anterior, en la comunicante posterior y en la bifurcación de la arteria cerebral media. Ya que tenemos una hemorragia subaracnoidea visualizada en un estudio de imagen previo en una tomografía, como ya mencionábamos, el siguiente estudio de imagen es la angiotomografía o también pudiéramos llegar a realizar una arteriografía. Al momento de realizar una angiotomografía, podemos llegar a visualizar los distintos aneurismas, los cuales, si me pongo a platicar muy a profundidad, tampoco termino. Recordar que son dilataciones saculares o fusiformes de los distintos vasos, como por ejemplo aquí en un femenino de 33 años, sin antecedentes de relevancia, quien inicia su padecimiento 24 horas previas, presenta cefalea intensa y alteración del estado de alerta. Un TAC externo nos reporta hemorragia subaracnoidea en cisternas interpeduncular y prepontina. Le toman la tomografía de cráneo simple, vemos, confirmamos los hallazgos y decidimos tomar la angiotomografía, donde podemos ver una dilatación aneurismática a nivel de la arteria basilar en su bifurcación. Vemos toda esta imagen, se ve así de, mírame. Hay que recordar también que de los aneurismas hay que hablar sobre la dirección, el tamaño, y ver también si pues hay o no trombosis cárdiaca.
ponen en mí y empieza el 10, le pueden bajar poquito, un 7, un 6, para poder ver mejor las estructuras. Parece como si lo estuviera viendo en 3D básico, o sea, así con más textura. Y es la mejor manera de visualizar los aneurismas. Siempre verlo en un coronal, en un sagital, en un axial, para describir lo que dice Orosi, la orientación, hacia dónde se proyecta, si es acular, si es un aneurisma más fusiforme, y siempre poderlo ventanear bien, si no se les puede pasar desapercibido. Muchas gracias. Bueno, también decíamos que la ruptura de un aneurisma es la causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, esto no descarta que podamos ver también una hemorragia parenquimatosa del mismo, como aquí que podemos ver una hemorragia parenquimatosa a nivel frontal izquierdo, la cual tiene apertura hacia el sistema ventricular supratentorial. En el caso de este paciente no incluí la imagen, pero también tenía hemoventrículo del sistema infratentorial. Se decide realizar una angiotomografía de cráneo donde a nivel de la arteria comunicante anterior vemos esta dilatación de la misma arteria, la cual era multilobulada y se dio como compatible con una ruptura de un aneurisma. La hemorragia subaracnoidea en una resonancia magnética, la mejor secuencia para evaluarla es FLAIR. Sin embargo, no todo lo que veamos hiperintenso en el espacio subaracnoideo en FLAIR significa hemorragia subaracnoidea. Desde un artefacto, desde meningitis y procesos malformativos pudieran estarnos condicionando este aumento de la intensidad. Para recordar mencionar en nuestros reportes, debemos utilizar esta escala de Fisher modificada, la cual nos va a ayudar a clasificar a la hemorragia subaracnoidea en un estudio de una tomografía de cráneo no contrastada. Le establecemos el grado, entonces pues nada más a manera de recordatorio, tomar en cuenta que existen. Platicando un poco acerca de las malformaciones arteriovenosas, estas muchas veces las platican como si fuera una maraña. Son unos vasos serpentinosos de paredes delgadas, los cuales no tienen un lecho vascular o un lecho capilar intermedio. ¿Qué pasa? Esto es un defecto congénito donde hay alteración e irregularidad en la angiogénesis y, por ejemplo, existe un incremento de expresión en el factor de crecimiento endotelial y va a dar como resultado pues alteraciones en la función, en la integridad vascular. Los podemos distinguir en pacientes de frecuentemente entre 20 y 40 años. El tamaño generalmente puede variar entre 2 y 6 centímetros. No estamos exentos de que sea mayor o menor. Y la presentación de estos pacientes pues puede ser asintomático, que no presenten algún síntoma, y si por condiciones presentan alguna clínica, puede ser desde cefalea. Muchos de estos pacientes abren con una hemorragia intracraneal sin tener algún antecedente previo y con crisis convulsivas. Ok, tenemos también el sistema de valoración de Spetzler-Martin, que también debemos considerar utilizarlo siempre en nuestros reportes cuando tengamos una malformación arteriovenosa. Este sistema nos va a ayudar a estimar los riesgos de un procedimiento quirúrgico al valorar la malformación y nos va a incluir 3 puntos. El tamaño del nido, que como ya mencionábamos que puede ser menor entre 2 y 6 centímetros, básicamente utilizamos que el pequeño mide menos de 3 centímetros, el mediano entre 3 a 6 y el mayor puede ser mayor a 6 centímetros. También utiliza la elocuencia del área cerebral, desde las vías de sensitivo-motoras, del lenguaje, de la corteza visual al hipotálamo, al tálamo. Básicamente no incluimos los hemisferios cerebelosos y los lóbulos frontal y temporal. Y la profundidad del drenaje, si es superficial o si este es profundo. Vamos a hacer una sumatoria de estos criterios de acuerdo a la selección que tengamos y con eso se determina el riesgo para realizar una cirugía o un tratamiento quirúrgico. Como decíamos muy bien hace rato, en la tomografía podemos llegar a ver esta maraña de vasos o podemos ver
una estructura muy hipodensa, muchas veces lo refieren como en gusanos, no me acuerdo bien cómo lo mencionan, pero pudieran llegar a presentar calcificaciones. Entonces, pues esto nos pudiera dar una pista. El hecho de que no condicionan efecto de masa nos da otra pista importante para el diagnóstico de los mismos. También, hablando de la resonancia magnética, podemos verlo también en un aspecto de panal de abeja, tanto en el T1 como en el T2. Podemos ver también hiperintensidad y zonas de gliosis. Es importante determinar pues tanto la localización, el tamaño y las características del flujo. La angiografía, súper importante recordar que es nuestro gold standard y es tanto diagnóstico como terapéutico en muchas ocasiones. Nos ayuda para realizar una planeación quirúrgica y terapéutica endovascular. Ok, aquí si alguno de mis compañeros me pudiera ayudar con este caso. Estamos hablando de una paciente femenina, edad joven. Llama la atención nivel de puente, que la veo de diferentes intensidades, y en T2 pues se ve ahí un halo tipo intenso. ¿Cuántas características? Y tiene forma como de palpita. Pues lo voy a pensar en un cabello, porque lo más característico. Ok, muy bien. Y en la secuencia de eco gradiente, Gaby, ¿cómo lo ves? ¿Vemos aumentos de la susceptibilidad? ¿No los vemos? Ok, le vemos por ahí también su aumento de la susceptibilidad, que pues igual nos pudiera estar hablando en este caso de una hemorragia. Muy bien. Y tenemos aquí un T1 contrastado del mismo estudio. No sé si le vemos algo adicional o si ya con eso nos quedamos. A ver. ¿Ah? Me llama la atención este más. Entonces ve como ¿Esto? un vaso. Ok. A ver. A ver, eso no es. Ok. Y platicando un poco sobre, o sea, metiéndonos a la literatura, ¿recuerdas si existe alguna asociación? Una anomalía venosa. Así es, muy bien. Entonces aquí podemos ver cómo esta estructura venosa envuelve al mismo cavernoma y podemos ver la asociación. Recordar que los cavernomas o malformaciones cavernosas cerebrales son cavidades capilares, las cuales van a estar agrandadas sin involucro del parénquima cerebral intermedio. ¿Qué ocurre con estos cavernomas? Existe una pérdida de la inhibición negativa de la angiogénesis. Entonces, va a haber una proliferación de estos vasos que van a ser inmaduros y es por eso que vamos a ver estas estructuras que llamamos cavernomas. No hay una predilección como tal en el sexo y podemos observarlos en edad más frecuentemente en la década de los 30. También es importante mencionar aquí que pueden ser únicos o múltiples. Cuando encontramos cavernomas múltiples, podemos estar hablando de que
pudieran estar asociado a una mutación en los genes que les pongo en las slides y pueden tener malformaciones cavernosas cerebrales familiares. Las localizaciones más frecuentes son en la cortical, en la sustancia blanca, en los núcleos basales y en el tronco encefálico. Pues estos pacientes también pueden debutar con crisis convulsivas, con cefalea. Como les mencionaba, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pudieran llegar a verse o incluso los pudiéramos llegar a pasar por alto en una tomografía de cráneo, o se pudieran ver como estructuras hiperdensas, las cuales pudieran o no tener calcificaciones. Cuando vemos calcificaciones, podemos estar sospechando en una malformación cavernosa cerebral de tipo familiar. Eso y la característica de que sean múltiples. La clasificación de Zambrowski nos orienta al tipo de hemorragia que presentan estos cavernomas en su momento. Viendo, en el T1 estamos hablando de una hemorragia subaguda, donde tanto en T1 como en T2 los vemos hiperintensos. En el tipo 2, que fue el que previamente mencionamos, tiene un aspecto típico de palomita de maíz. Esto se debe a la mezcla de señales que presenta, donde se pueden ver tanto densidades altas como bajas, tanto en T1 como en T2. En el tipo 3 ya estamos hablando de una hemorragia crónica donde básicamente el T1 y el T2 los podemos llegar a ver de ISO a hipointenso, mientras que en el tipo 4 las técnicas de ecogradiente nos pueden ayudar mucho, ya que estos pacientes presentan microhemorragias de aspecto puntiforme. Tenemos este caso también de un paciente femenino de 25 años quien presenta crisis convulsiva de primera vez. Estamos viendo dos imágenes de tomografía. Tomografía me parece simple en cuerpos sociales. Lo que llama la atención, sobre todo en la imagen de la izquierda, vemos estas áreas hiperdensas que se localizan sobre todo a nivel del tercer ventrículo, que se están extendiendo también hacia los cuernos posteriores de los ventrículos, de los ventrículos laterales, y que pudiesen, sobre todo, bueno, aquí me mencionan que es una paciente con crisis convulsiva, que pudiesen estar relacionadas a alguna hemorragia. También en la imagen de la derecha, sobre todo a nivel, me llama la atención la presencia de estas imágenes hipodensas, sobre todo a nivel de los ganglios basales del lado derecho. También seguimos viendo pues, las áreas hiperdensas en el tercer ventrículo y me parece también un poco hacia la porción anterior del ventrículo lateral derecho. Pues esto puede estar, como ya mencioné, relacionado a una hemorragia intracerebral. Y pues estas áreas impudensas, pues sería bueno, sería bueno evaluarlas con una resonancia para determinar, también puede estar relacionado a un área discal o áreas discal. Le da la presentación, descartar, ¿qué le dirías? Que identificado con el clínico, ¿qué le dirías? Que puede ser, hay que hacer a los pacientes, tanto el macho, para clínico. Pues, de primera vez, no tiene antecedentes que hubiera que ejecutar, entonces, 25 años, femenina, que usted cree
Pues descartar, obviamente, antecedentes de la paciente, antecedentes de trauma, No tiene tercer de trabajo, pero que te tuvieron ese ratito, no sé, del algoritmo que estuvimos manejando, que se gustaría que alguien dijo los diagnósticos principales que incluye que van a ir un poquito más abajo. El primero, pero esta paciente de 25 años, femenina, que se gustaría descartar. pues descartar que tuviera una malformación, claro, que vemos. No, como ya repetimos, el partícipe no podemos descartar esta, no tener una isotada o una resonancia de la tomografía de inicio. Pues, en general no se ve como un sangrado de máquina, no se ve un sangrado de importante, no se ve, aunque sea simple el estudio, no se ven venas dilatadas o sospechosas. Y otra cosa se puede estar orientando. Para el inmunológico también, pues tiene 25 años, hay que descartar por causa de vasculitis, después inmunológica sería una, y por el paciente es joven, y otra causa más. Una trombosis. Exactamente, hablaste de una probable zona de isquemia, entonces 25 años zona de isquemia, una probable trombosis, está tomando anticonceptivos, problemas de coagulación, que sería otra de las posibles causas de una probable trombosis, ¿verdad? Y esta cosa quería que no está tan típico, ¿verdad? Que cuando hay una isquemia por trombosis es siempre da muy cortical, ya sea frontal o parietal cuando es externo sagital superior, o sagital y temporal cuando es externo transverso, no tanto talámica, pero bueno, todos hemos visto, ¿verdad? En causas de un caso no tan típico, pero también se puede presentar de esa manera. Perdón, ahí voy, lo siento. O sea, sí quiero, pero no puedo. ¿Mandé? Tengo el puntero, pero sí la veo, pero no me permite detectarla. Y si mueves la barra cerca de la otra pantalla. Ahí está bien. Ok, gracias. Imágenes de resonancia magnética. La imagen o las imágenes de la izquierda parece que son de difusión. Ajá, Y pues como aparece a la derecha, es correcto. en el que en estas imágenes pues, podemos ver pues estas áreas hipodensas, hipotensas, perdón, que están rodeadas o con un halo hiper intenso, a nivel de a nivel de los tálamos y también se extiende hacia los ganglios basales, pues del predominio derecho, pero también se ve en el lado izquierdo. Eso sí le puedo dar un poquito para ir y también, bueno, veíamos también que se extendía parece hacia el cuerpo calloso. Del lado, pues también, a ver, el cuerpo calloso también de bilateral. Y no sé si puedes darle a la DC.
vemos cómo hay en esa, bueno, en las áreas que corresponden a restricción en el campo. Vemos pues o sea, una disminución en la señal, unas áreas tipo intensas. En las áreas que ya he mencionado, del tálamo, el cuerpo calloso, los ganglios basales, que sobre todo por las características que son tipo intensas, rodeadas de áreas hiperintensas en la impresión y corresponden a linfoma S, pudiese corresponder con áreas de infarto, pero con áreas de hemorragia. Eso no sé si haya más frecuencia. ¿En serio quieres más? No. Bueno, sí hay. Pero, bueno, con imágenes, continuamos con imágenes de resonancia magnética. La imagen de la izquierda pues, es una secuencia FLIR y pues una secuencia en la derecha, donde vemos sobre las imágenes que hemos visto, sobre todo en los tálamos, estas áreas tipo intensas, que bueno, vemos en esas zonas, en la superficie magnética, pues una disminución, una pérdida de la ausencia, bueno, no ausencia de señal, sino muy intensa, que como habíamos mencionado, pudiesen corresponder con áreas de hemorragia que ya habíamos mencionado en las secuencias anteriores. Bueno, pacientes pues pacientes jóvenes con esta clínica que, como ya mencioné el maestro, que pues son crisis de primera vez y lo que habíamos visto en la tomografía, pues sobre todo pues la extensión en las áreas extensas, e incluso por ahí, sobre todo que se ven afectados también el área del cuerpo calloso, que son vaya, que son territorios vasculares a todos territorios vasculares afectados que se cruzan, pues pudiera ser afectar en algún tipo de, bueno, en alguna, sobre todo mencionando el tema de la extinción y que son territorios vasculares, algún territorio vascular. Muy bien. Pues son imágenes parece que son de resonancias, que son exposiciones volumétricas. Vemos sobre todo del lado izquierdo, como a comparación del lado derecho, hay, o al menos no se manda a ver el seno recto del lado izquierdo. En esta imagen mensajita de la derecha, tengo recto ahí, te concordaría una parte anatómica que está viendo con el no, que se trata de no recto, nos falta algo parental, subtensor, sí, pero que esto es muy la fotografía, tenemos que hablar también con bien fotografíamente los frecuentes que te pueden estar haciendo desmascarando o desviando la atención a una a lugar real que está la alteración. sí, pues la imagen de la derecha, lo que llaman se llama la atención es que nos podemos ver se alcanza a ver el seno superior. Sin embargo,
Es el parece superior, es el que como de la corte de los punto 17, porque creo que no está arterial y la Sí. si te con la pinta, pues que se rápido también hay que comprar la general anterior que se queda bien la más vena. La proporción de la parte periférica de la arteria cerebral anterior en la parte de la vista secundaria, pero lo que dijo era que no se parte de la cerebral interna, el interno vaginal inferior, que está Perdón. Pero sí, la gente pone que no es totalmente, no de top, pero nosotros no de top contrastado, nada, es un que se está poniendo parte arterial y parte de pues también puede, como lo que estaba viendo ahí, que pudieran confundirse como interno cerebral, por punto de pronto esta arteria, es la arteria cerebral anterior. Lo que no se ve, esta parte del sistema propio. Muy bien, pues una disculpa, Caleb. Bueno, me siento en primera fila, de acuerdo. Bueno, otra de nuestras posibilidades es considerar a un infarto venoso. Cuando vemos infartos o hemorragias que, como Caleb muy acertadamente mencionó, no corresponden con el territorio vascular o también que presentan preservación cortical. ¿Qué puede ocurrir? Estas van a ocurrir con mayor frecuencia, pues como una se van a manifestar más bien en el 50% de los casos como una hemorragia intracraneal. Y los lugares más frecuentes donde podríamos llegar a presentar estos sitios son la trombosis del seno sagital, del seno transverso o del seno sigmoideo. Tenemos también otro caso de una paciente de 58 años quien presenta cefalea intensa y afasia de inicio súbito. ¿Me ayuda, por favor? Estamos viendo 3 imágenes de tomografía de cerebro en cortes axiales. Las primeras 2 son en ventana del cerebro y la tercera es en ventana de hueso. Lo que me llama la atención en la primera imagen de la izquierda es como una zona muy sutil parietal izquierda, hipodensa, nada más. Y ya en la siguiente imagen, a nivel del sigmoideo, veo esta imagen hiperdensa y convexa, que en su alrededor tiene otra imagen hipodensa que pudiera sugerir como una zona de hemorragia asociada con edema, o podría corresponder también con una zona de trombosis del sigmoideo asociado a edema. Y en el óseo, intencionadamente me iría a buscar ahí en la placa sigmoidea si tengo zonas de dehiscencia, pero pues no me parece que haya dehiscencia de la placa sigmoidea, pero se ve un poquito irregular, pero no dehiscente. Como hace rato ya había mencionado atrás, que tendrías que ver si, por ejemplo, aquí en la cortical veías como trayectos venosos, entonces sí, a lo mejor por ahí va caminando, pero pues en este caso no veo dehiscencia. Y menos, bueno, que no hay licencia como tal, Sí, se ven como unos puntitos que aquí no veo. Exactamente, área de hemorragia y edema, y esta es la primera, esta internet está medio y rara, que se pudieron ir orientando todo esto. Localización, tenemos que ver si video, como una comunicación predotronosia, área de edema instanciado. Pues, si es comunicación, pues pensaría en una fístula. Una resonancia.
angioresonancia. Muy bien. Eso sí. Ok. A ver. Al cliente lo que pida. Ok. Bueno, entonces tenemos 3 imágenes de resonancia magnética. Este es visual. No, este es sensual. Este es un flare. Y este es una angioresonancia. ¿Eso te hace todo? ¿O qué es? ¿Eso te hace todo? Ok. Angioresonancia y 3. Ok. Bueno. Ok, entonces el flare me llama la atención aquí también, del lado izquierdo, esta imagen irregular, hiperintensa, que pudiera ser compatible con una zona de edema. Y en el SWAN tenemos estas imágenes multiformes que pues pudieran ser compatibles con zonas de hemorragia, bueno, de microhemorragia, porque obviamente la susceptibilidad magnética. Ok. Y luego acá en el angioresonancia, en la misma topografía que ya hemos visto en la TAC, en la topografía del seno sigmoideo, vemos que hay aumento de la intensidad, que está aumentado el tamaño, y pues me llama la atención como esta zona aquí como que se canaliza. Y ese va. ¿Dónde? Ok, perdón. Sí, no, Yo estoy muy acá. veo. Ok, muy bien. Y ya con todo eso que dijiste, ¿apoyas o rechazas tu teoría? Pues sí, no. Ok, muy bien. ¿Mandé? ¿Una pintura? Arteriovenosas. Pues había leído que había con shunt y sin shunt y dural y ¿qué más? Y ya, eso es lo que me acuerdo. Ajá, sí. Luego de las fístulas son la dural y la fría y la malformación también. Entonces, de esos 3 tipos, ya en esta malformación anterior, hay considerado dural y ¿Dural? dural. Entonces, bueno, yo quiero para hablar un poquito, sino bueno, recordar de que, o sea, la fístula dural usualmente su etiología es el lugar de mayor en este caso, el seno. Ahí son arterias durales, vasos periféricos, por así decirlo, que están tratando de compensar ese vaso y por eso se hace ese vaso. Y capilar. Luego están las viales que pues, tienen que ser de arterias, pues, de una que hacen una conexión directa sin la presencia capilar. De hecho, eso es lo que las arterias. Y la malformación arteriovenosa, que a diferencia de estas dos, pues tienen un nido vascular, ¿verdad? Que ya lo mencioné también. Bueno, otras causas de sangrado intracraneal son los procesos neoformativos, tanto primarios como metastásicos. Sabemos que aquellos más frecuentes que presentan sangrado son los glioblastomas. Estos porque también existen una sobreexpresión del factor de crecimiento endotelial, el cual está sobreexpresado, como ya mencionaba, en más del 95% de los casos.
Sin embargo, estos no son los únicos tumores que sangran. Podemos tener todos los gliomas, pueden ocasionar sangrado, también los meningiomas, un tumor de la pituitaria y metástasis, entre ellas de un melanoma, de un carcinoma renal y de un carcinoma broncogénico. Este es un ejemplo de un paciente de 65 años quien presentaba parestesias de mi cuerpo derecho, quien al tomarle también la tomografía computarizada de cráneo simple observamos su respectiva zona de hemorragia parenquimatosa frontal izquierda con su edema adyacente, la cual ocasionaba compresión, un poquito de compresión de las estructuras adyacentes, y después le tomaron su resonancia magnética de cerebro contrastada, donde básicamente podíamos caracterizar el mismo sangrado y su realce en anillo, el cual este estudio fue sugestivo de un glioblastoma y se confirmó posteriormente con resultados de histopatología. A manera de conclusión, las hemorragias intracraneales son una emergencia médica. El diagnóstico y su manejo rápido son vitales debido a la alta mortalidad y a las secuelas que presentan. La neuroimagen es necesaria tanto para realizar un diagnóstico como para determinar una posible etiología y pues apoyar en el buen pronóstico de los pacientes que se presentan con las mismas. Estas son las referencias que utilicé y por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Es más grande. También hay una hemorragia. Sí. Y se relaciona, doctor, a eso, a la fístula se relacionan microhemorragias o cachimos encontrarles. Existo el temporal de que parecería como de imagen, terminó el otro diferentes de los pacientes que se diferentes, pero muchas veces lo que te llega a ser las sospechas son las pequeñas microhemorragias. El proyecto es diferente. Aquí en la teología es una trombosis, los vasos intracraneales tratan de suplir esto, pero luego ya viene la regionalización propia del vaso y seguida de la fístula, y eso aumenta mucho la presión venosa en forma retrógrada, se va posicionando las pequeñas microhemorragias. Son microhemorragias, todos eso, por último, día que termine el problema recordarte, la sección de la angiopatía amiloide y hipertensiva, cuando vemos el SWAN, vemos esas hemorragias crónicas, eso es mal pronóstico para el paciente porque es riesgo a que ese paciente en el transcurso de meses o años va a volver a resangrar y muchas veces está en el sitio donde están esas pequeñas microhemorragias antiguas. Y es igual tanto para la microhemorragias hipertensivas como para la angiopatía amiloide. Si vemos en el suelo puntitos, entre más puntitos tenga, por ahí hay una clasificación que lo va dividiendo de 0,3, de 3 a 6 o más de 6, va aumentando el porcentaje de que ese paciente tiene el riesgo de que se va a volver a sangrar en esos lugares.